Buenas noches, mis hermanos, bendecidos, esperando que hayan tenido un buen día. La paz y el amor del Señor sea con cada uno de nosotros. Pues mi nombre es Juan Alberto de los Santos, estudiante de administración, y en esta noche me toca hablar acerca del don de profecía. Y sin más preámbulo, vamos a entrar de una vez en materia, visualizando y viéndonos de una vez a lo que es el libro de Éxodo. Obviamente cuando María y Aarón se rebelaron en contra del liderazgo de Moisés, donde Dios habla claramente y nos dice: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueño y hablaré con él. Aquí hay una, una clara evidencia de lo que Dios había dicho. Obviamente Moisés no fue el primer profeta que nosotros encontramos en la Biblia, sino que el primer profeta que encontramos en la Biblia es Abraham. Eso lo podemos confirmar en el libro de Génesis, capítulo 20, versículo 7. Pero sí, Moisés fue el primer profeta que Dios levantó dentro del pueblo de Israel, hasta tal punto que Dios le dice también al pueblo de Israel que profeta en medio de ti, o sea, en medio del pueblo de Israel, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, y a él oiréis. Aquí comienza y Dios promete, después que Moisés baja del monte Sinaí, donde el pueblo tenía miedo, Dios promete que sí, que iba a levantar profeta dentro del pueblo de Israel, aparte de Moisés. Y de ahí podemos ver un sinnúmero de hombres que Dios levanta en el transcurso de la Biblia, incluyendo que podemos mirar a lo que fueron los profetas mayores, dentro de ellos Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y podemos visualizar a los profetas menores que comienzan con José y terminan con Malaquía. También dentro de ellos, y aunque no aparece en el libro de los reyes y etcétera, podemos encontrar ahí a un hombre como Elías, que también fue profeta que Dios levantó. Es bueno nosotros aclarar que estos hombres que Dios levantó eran profetas porque recibían revelación directa de parte de Dios. Eh, Lamentablemente no es lo que nosotros podemos ver hoy en día, que una gente se levanta y al parecer se acostó comiendo y, no, ya Dios me habló anoche. No, esta gente, así como yo estoy hablando ahora mismo, esta gente escuchaba la vida directa y daban al pueblo exactamente lo que Dios quería que se mandara. Dentro de los profetas que Dios levantó, podemos decir que habían hombres que Dios había dado mensajes fuertes para lo que era el pueblo, así como el profeta Jeremías, hasta tal punto que Jeremías le dice a Dios que no iba a profetizar más porque todo lo que profetizaba eran cosas fuertes. También tenemos dentro de estos profetas a Daniel, que profetizó acerca de la bestia y los imperios, pero sabemos que falta el último imperio, que me parece que, si mi mente no me el de barro y de y de bronce, obviamente que no hay unificación en ello. De ahí entonces, cuando entramos al Nuevo Testamento, podemos encontrar también hombres que también ejercieron la profecía: el profeta Agabo, las hijas de Felipe, que también no fueron profetizas. Pero fíjese que en el libro de Lucas, capítulo 16, me parece que en capítulo 16 Dios dice que los profetas fueron hasta Juan. Entonces podemos visualizar que en Lucas, Dios, el mismo Jesús, perdón, toma a sus discípulos y dice que dentro de ellos separó a 12 y a él, perdón, toma a los discípulos y dentro de ellos separó a 12 y esto llamó apóstoles. Entonces cuando entramos a Efesios capítulo 20, no, capítulo 2, versículo 20, encontramos que el mismo, el mismo apóstol Pablo dice que el fundamento de la iglesia está en los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Lo que quiere decir que todos esos profetas, desde Génesis hasta Apocalipsis, dieron la voz de Dios y hablaron la voz de Dios y enseñaron lo que Dios había mandado que enseñara, y ese fue el fundamento de la iglesia con relación a la voluntad de Dios. Entonces, hasta aquí mi parte. Bendecido día y espero que esto sea de motivación para cada uno de ustedes.
Saludo, bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos por aquí para hablar un poco, interactuar un poco de lo que es el don de profecía. Podemos decir que Dios, desde antes de crear los cielos y la tierra, tenía un plan. Podemos decir que tenía todo planificado. Y en su momento, para que la familia humana no quedara sin dirección, Dios eligió otros medios para llevar su voluntad a su pueblo, uno de los cuales fue por medio de los profetas. Dios dijo a Israel: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Eso lo podemos encontrar en Números, capítulo 12, versículo 6. El propósito de Dios es que su pueblo esté informado e instruido, que conozca y entienda no solo los tiempos en los cuales se vive, sino lo que sucederá en el futuro. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahí tenemos el capítulo bíblico Amos, capítulo 3, versículo 7. Esto pone en contraste al pueblo de Dios, los hijos de luz. La obra del profeta incluye mucho más que anunciar lo que ocurrirá en el futuro. Moisés, un profeta de Dios, que escribió 6 libros de la Biblia, escribió muy poco acerca de lo que iba a suceder en el futuro. O sea, describe su obra en su significado más amplio. Y por un profeta, Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Un profeta no es alguien designado para ese cargo por sus semejantes, ni tampoco se nombra a sí mismo. La elección de una persona para ser profeta está completamente en las manos de Dios. Tanto hombres como mujeres han sido elegidos ocasionalmente por Dios para hablar por Él. Estos profetas, estos hombres y mujeres elegidos por Dios como canales de comunicación para anunciar la venida de Cristo o lo que puede acontecer, la preciosa palabra de Dios contiene su mensaje. Por medio de estos profetas, los miembros de la familia humana han sido guiados a una comprensión del continuo conflicto por las almas de los hombres, el conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Sus escritos nos guían para poder comprender este conflicto en los días finales de la historia de este mundo, y los medios que Dios ha provisto para cuidar de su pueblo, para perfeccionar los caracteres de su pueblo. O sea, vamos a decir que el don de profecía no lo puede tener cualquiera. Es obviamente designado por Dios, alguien a quien Dios elige para que sea mensajero y portador de su palabra. Y esto es todo de mi parte. Bien, primeramente saludos para todas y todas. Mi nombre es Alma Mejía, estudiante de enfermería. Yo, al igual que mis compañeros, le estaré abundando un poco de lo que es el don de la profecía. El don de la profecía es uno de los dones espirituales mencionados en la Biblia. Se trata de la capacidad dada por Dios a personas para recibir y comunicar mensajes divinos. En muchas ocasiones, estos mensajes incluyen advertencias, exhortaciones, revelaciones sobre el futuro, pero también pueden ser palabras de edificación y consuelo para el pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? Que en ocasiones Dios nos revela
nuestro futuro. Pero yo en lo personal pienso que Dios nos revela nuestro futuro cuando nosotros tenemos fe en Él. La fe en Él. Porque en veces hay ocasiones que Dios a uno, o sea, a uno le puede ir a suceder algo malo y Dios le puede dar una revelación a uno, le puede dar una pista. Pero si usted no tiene fe y usted no cree en Él, Dios nunca le va a mostrar a usted una revelación, tampoco le va a mostrar una pista porque usted no tiene la fe. La fe debe ser ante todo para que Dios le exhorte a usted, le dé una revelación o cualquier asunto de esto, como dice el dominicano, para uno poder llegar donde uno quiere llegar. También dice que el don de la profecía tiene un propósito. En la Biblia, la profecía no solo implica predecir el futuro, sino también transmitir la voluntad de Dios. Su propósito es guiar, corregir y animar a sus creyentes. Como bien yo dije anteriormente, creer y tener fe y siempre decir: Dios, tú eres quien todo lo puede, en ti confío. Uno de estos ejemplos se encuentra en Corintios 14:3, que dice: el que profetiza había a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bien, en el Antiguo Testamento, los profetas como Isaías, Jeremías y Daniel transmitieron mensaje de Dios a Israel. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista preparó el camino para Jesús y el apóstol Juan recibió la visión del Apocalipsis. También dice que hay un don de la profecía hoy en día, que dice que algunas iglesias creen en este don, que este don sigue activo y se manifiesta cuando Dios habla a través de líderes espirituales. Creen que la profecía ya se completó con la revelación bíblica y no se recibe de la misma manera. Independientemente de la interpretación, el mensaje profético siempre debe estar alineado con la Biblia y la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Que en lo personal yo pienso que uno siempre debe vivir a la manera en la que Dios tenga para uno, en la manera en que Dios diga, porque en la vida hay momentos buenos, momentos malos, y el momento bueno hay que vivirlo como si fuera el malo, porque cuando Dios pone un momento malo para usted es porque en el futuro viene el bueno. Entonces, no significa de que porque usted esté viviendo los momentos malos, usted tenga que maldecir, por así decirlo, maldecir o decir cosas que no son debidamente correctas. El tiempo malo, vívalo como el bueno, y siempre con la frente en alto, siempre con la fe en Dios, y siempre pensando: Dios, tú eres quien todo lo puede, en ti confío. Yo prácticamente en lo personal vivo en un campo que a veces salgo para la universidad tardísimo, que se me daña el vehículo, que en ocasiones se me picha el motor, pero yo siempre, cuando me suceden esas cosas en la calle, yo siempre digo: Dios, tú eres quien todo lo puede, yo no sé de qué tú me libraste más adelante, en ti confío, si yo puedo llegar a la universidad llego, pero si no puedo llegar, que todo sea por obra y gracia tuya. No ir nunca en contra de las cosas de Dios, porque quien todo lo puede, quien tiene la última palabra en todo es Dios. Si usted salió un día destinado, sea para una universidad, sea para un centro médico, sea una fiesta que usted vaya, donde quiera que usted vaya, si usted no pudo llegar, siempre diga: Dios, gracias. Gracias porque llegué, o gracias porque no llegué, porque si llegué, gracias. Si no llegué, es porque tú no permitiste que me pasara algo malo en el camino. En conclusión, el don de la profecía es una manifestación del poder de Dios que ha sido a lo largo de la historia bíblica y sigue siendo un tema de gran interés en la fe cristiana. Más que predecir en el futuro, su verdadero propósito es fortalecer y guiar al pueblo de Dios según su voluntad. Como bien yo decía, siempre acatemos la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios, porque Dios nunca va a hacer algo que sea en contra de sus hijos.
siempre a favor, siempre a favor. Cuando Dios pone una piedra en el camino y usted tropezó con la piedra, tropiece y siga adelante, porque esa piedra le podía a usted evitar muchísimos problemas en el futuro. Creo que hasta aquí mi parte. Muy buenas noches, mi nombre es Julián Lizores Durán y hoy le vengo a dar mi punto de opinión sobre el don de la profecía. La creencia cristiana número 18 de la Iglesia del Séptimo Día, el don de la profecía destaca un aspecto importante de su fe, la creencia de que Dios sigue guiando a su pueblo en los últimos días a través del don de la profecía. Para los adventistas, este don no es solo una característica de la iglesia primitiva, sino también una señal clave remanentemente en el tipo del fin, tal como se menciona en el libro de los apóstoles, de los Apocalipsis. Las interpretaciones adventistas de este don es claramente enfocado en la figura de Helena de Queens, quien es vista como una mensajera especial designada por Dios. Lo más significativo de esta creencia es la forma en que los adventistas ven los escritos de Helena Queen. Para ellos, sus escritos son vistos como una fuente de inspiración divina. Al mismo tiempo, está firmemente arraigado en la convivencia de la Biblia. Es la autora es suprema. Este significado que aunque los escritos de Helena Queen son de gran importancia para entender la escritura y vivir una vida escrita de forma a la voluntad de Dios, no deben de ser consideradas como reemplazo. La Biblia sigue siendo la norma final, cual enseña o expresa una expresión que debe de ser probada a través de ella. En este punto es clave, ya que según la fe adventista no depende de una exclusivamente de las interpretaciones humanas, incluso si provienen de una figura tan respetada como Helena Queen. Al mismo tiempo, este énfasis en la Biblia como la norma última garantiza que los adventistas del séptimo día permanezcan firmes en su compromiso, la creencia en el don de la profecía. Entonces sirve como un complemento y una ayuda para entender mejor la palabra de Dios, especialmente en el contexto de los tiempos finales y preparando para segunda venida de Jesucristo. Nuestros aspectos importantes es la forma en que este don se extiende más allá de la figura de Helena Queen, abarca la historia bíblica antigua y Nuevo Testamento, desde Abraham pasando por Moisés hasta los profetas del Nuevo Testamento. El don de profecía ha sido una herramienta fundamental para guiar al pueblo de algo exclusivo de la Iglesia Adventista. Ha sido una característica de la... Buenas, mi nombre es Lisbeth Abreu Rosario. En esta ocasión le estaré hablando sobre el don de profecía. Sabemos que desde la antigüedad Dios dejó a sus siervos los profetas para que sean su voz aquí en la tierra.
podemos ver que el don de profecía es uno de los dones del Espíritu Santo. Este don es una característica distintiva de los siervos de Dios. En los últimos tiempos, y también fue manifestado en el ministerio de Ellen G. White, sus escritos hablan de autoridad profética y proporcionan consuelo, orientación, instrucción y corrección a la iglesia. Estos escritos dejan claro que la Biblia es la única norma para la cual debe probarse toda enseñanza y experiencia. Le estaré leyendo dos citas bíblicas que hacen referencia a este don y a las personas que lo poseen. Bien, en Números 12:6 dice: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. O sea que Dios a través de los sueños habla con sus profetas para hacerles revelaciones del pueblo de Jesús. Y en Efesios 4:11-13 dice: y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a fin de perfeccionar a los santos para obra del ministerio. Es decir, Dios dejó los apóstoles y los profetas para perfeccionar su obra aquí en la tierra. Podemos ver que en Ellen G. White se cumplió este don de profecía. Ella es una profeta de la creencia adventista. Sus escritos incluyen libros, artículos, cartas que han sido guía para la iglesia en temas de fe, salud, educación, familia y la preparación para la segunda venida de Cristo. Es decir, en su contenido podemos encontrar infinidad de documentos para poder guiar nuestras vidas a través de lo que dice el Señor Jesucristo. Bien, cuando María y Aarón se rebelaron contra el liderazgo de Moisés, Dios le dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. En Números 12:6. A lo largo de los tiempos, en el Antiguo Testamento, el don profético estuvo en operación. La primera persona llamada profeta fue Abraham. En Génesis 27 podemos ver esta cita bíblica. En la historia de Israel, Moisés fue el más grande profeta que se comunicó con Dios cara a cara. Es decir, Moisés también fue profeta del Señor. Y tenemos a otros profetas como Jeremías, el mismo Jesucristo, Juan el Bautista, Isaías, entre otros que fueron grandes profetas del Señor. Y podemos ver también que los adventistas creen que Dios sigue guiando a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Y no solamente los adventistas, también los cristianos. Y que el don de profecía es una manifestación del cuidado de Dios por su pueblo. Este don no reemplaza la Biblia, sino que confirma y aclara sus enseñanzas para fortalecer la fe en los creyentes. Nosotros debemos de tener en cuenta que Dios desde el principio tenía todo planeado para nosotros y que Él envió a esos profetas para poder ayudar a su pueblo. Vemos un ejemplo de esto cuando Moisés salió del pueblo de Egipto con el pueblo de Israel, porque Dios utilizó a Moisés como profeta. Y también vemos que después, cuando Moisés no está, utiliza a Josué, y su palabra se va cumpliendo a lo largo de la Biblia, así mismo como el Señor dice. Y todavía hay profecías hoy en día que no se han cumplido y que poco a poco se están cumpliendo con el fin de la segunda venida de Cristo, porque estas son señales que Dios nos dio a través de su palabra. Muchas gracias, hasta aquí mi parte.